Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Lucas, Seguro Complementario de Salud de Vida Cámara. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será abrir las verjas del propio jardín y ver ese jardín por primera vez. Como dijo el poeta T.S. Eliot, muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, a través de las antenas de Radio Pauta, y nos ven en pauta.cl, también nos siguen en Spotify y ahora también en YouTube. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, estoy en un sector de mi biblioteca y voy a partir, antes de presentar a nuestro entrevistado, a quien que se va a pasear con nosotros hoy día peripatéticamente por este pequeño jardín. Voy a partir con una cita, como siempre lo hago, es una cita literaria, la he leído otras veces, ustedes ya la conocen probablemente, de un gran escritor norteamericano que se llama Thomas Wolfe, no Tom Wolfe, Thomas Wolfe, el gordo Thomas Wolfe, escritor sureño. Este escritor, en sus grandes novelas, tiene siempre una relación difícil y al mismo tiempo intensa con su padre. Huye de su padre y recorre todo Estados Unidos bajo la sombra de su padre, pero finalmente retorna a buscarlo. Es el viejo motivo de la búsqueda del padre que está ya en Ulises y en la Odisea, cuando Telémaco sale a buscar a su padre que no regresaba al hogar. Y hay un momento muy emocionante en la novela en que, bueno, el personaje sabe que su padre está enfermo y lo viene a visitar en la ciudad de la que había huido, huyendo de la ciudad y de su padre para hacer su propia vida. Y le escribe lo siguiente, Thomas Wolfe: ven a nosotros, padre, en las vigilias de la noche. Ven a nosotros como siempre viniste, trayéndonos el apoyo invencible de tu fuerza, el tesoro ilimitado de tu generosidad, la tremenda estructura de tu vida que dará forma a todas las formas perdidas y rotas de la tierra, hasta que vuelvan a formar un dorado modelo de regocijo y alegría. Ven a nosotros, Padre, mientras ululan los vientos en la oscuridad, pues nuevamente ha vuelto octubre y ha traído con él enormes profecías de muerte y de vida. Pues estamos arruinados, perdidos y rotos si no vienes, y nuestras vidas como fichas rotas revolotean en nuestro derredor hacia adelante, en la oscuridad, camino del mar. La importancia de la figura del padre en nuestras vidas. Hoy día el padre está un poco castigado en estos tiempos, sobre todo la figura del hombre, el padre, el patriarca, ¿no es así? Sin embargo, el psicoanalista italiano Luigi Soja escribe un libro precioso, conversamos con él en el jardín, sobre la importancia de la figura del padre, y en la literatura está lleno de libros, como por ejemplo las novelas de Paul Auster, que son la búsqueda del padre. Hoy día vamos a conversar con alguien que quiere ser el padre de Chile de alguna manera, querámoslo o no. En el imaginario presidencialista chileno, la figura del presidente de la República es una figura fuerte y en muchas épocas paternal. Quizá hoy día está cambiando eso, hemos tenido una presidenta madre que fue Bachelet. Él aspira a ser el presidente, el padre de los chilenos. Entiendo, por lo que he sabido, un excelente padre para el cual la paternidad es muy importante en su vida, pero al mismo tiempo el relato de su vida tiene que ver con la pérdida y el reencuentro con su padre. Eso está relatado en este excelente, vibrante y emocionante libro, Sebastián Sichel, Sin privilegios, que recomiendo leer. Una bella historia de resiliencia. Quiero agradecer al candidato a la presidencia de la República, Sebastián Sichel, de haber venido en medio de su intensa agenda a perder el tiempo y a conversar conmigo en este jardín. ¿Cómo estamos, Sebastián? Buenas tardes. Mucho gusto, Cristian. Buenas tardes. Gusto estar en un jardín en este tráfago de emociones en que uno se mete en la campaña. Así que al revés, gracias por invitarme a un jardín para poder contemplar otras cosas que uno deja de ver en las campañas. Me imagino que debe ser muy intenso, sobre todo para ti, a pesar de que ya tienes un currículum y una trayectoria, alguien que ha hecho un camino por los bordes, por los extramuros de la política con P mayúscula, ¿no? Sí, ha sido bien raro porque como que me había jubilado un poco la política. Yo fui candidato en 2013
Y me salí y me dediqué a mi vida, fui académico, armé una empresa, armé un medio de comunicación y en un acto bien osado el presidente se me ocurrió ofrecerme la Corfo y y tratar de traerme de vuelta a la política y mira dónde terminé después de ese camino. Entonces siempre he estado como en la cornisa, una buena descripción de lo que yo entendía la política en mi vida y hoy día me tomó por completo, así que estoy acostumbrándome a la vorágine que significa. Sebastián, yo hablaba y leía este texto de Thomas Wolfe. A ver, ¿te evoca algo, bueno, en tu historia, el tema de encontrarte con tu padre, tuviste dos padres, un apellido, otro apellido? Hay una historia ahí que tiene mucho que ver con este tema tremendo que está en una parte importante de la literatura de todos los tiempos. Sí, yo tengo un tema grande con los encuentros y desencuentros, abandonos, por eso me estaba escuchando profundamente esto, de la búsqueda constante de tu identidad, que si yo pudiera autorrelatar mi vida, siempre ha sido eso, que es quién soy, lo que me ha ido creando ciertas certezas también y convicciones de que lo que soy es lo que pude moldear, porque no tenía una predefinición de eso, y la búsqueda del padre, y la conecto con cómo soy padre, para mí es determinante. Yo en realidad tuve tres padres, tuve a mi abuelo, que siempre quiso asumir el rol permanente del cuidado y la protección y el rol de la misión, pero que tiene todo lo que tiene el abuelo, que nunca que en el fondo era un tata cariñoso, que no te castigaba, que no te daba señales, sino era un protector. Después tuve un padre que nunca me gustó mucho, pero que era la pareja de mi madre, que era, por eso yo era iglesia, hace mucho, hasta los 33 años, que era la pareja de mi mamá, pero que no era alguien que yo quisiera particularmente, pero era el que me había tocado, y después uno que me nació, que supe que existía a los 15 años y me nació a los 30 años. Entonces, probablemente esa forma de ver la vida me ha dado ciertas libertades personales, que no asumo. No le tengo miedo a cambiar, no le tengo miedo a buscar, no le tengo miedo a encontrar, que también a veces mucha gente le tiene miedo a encontrar. Yo lo reflejo en algo que para mí es bien importante. El primer encuentro con mi padre biológico, él estaba mucho más ansioso que yo de ese encuentro, probablemente porque yo llegué cerrando la búsqueda, no abriéndola. Y él se encontró con una nueva historia. Y me gusta porque fue una historia de un encuentro bien bonito para mí, que me dio una tranquilidad que no tenía hasta ese momento. Ese momento yo era alguien mucho más, no sé cómo decirlo, entre agresivo y enamorado de mí mismo, y ese encuentro cerró un ciclo para mí, y para él también abrió un ciclo, pero fue una conversación distinta en mí. A mí me cambió mucho. Y este padre que tú no conociste cuando niño, a ver, ¿te reconociste en él? Pertenecía a un mundo completamente distinto. ¿Cómo fue? A mí me impresionó mucho ese capítulo. Está muy bien contado, ese momento en que tú te encuentras, incluso le tocas la mano, sí, o le tocas la pierna y lo calmas a él. Cuando, sí. Claro, me gustaría que contaras eso, y quién era ese padre y qué descubriste tú de ese padre. Mira, yo, claro, para contarlo rápido, a los 11, nunca sé muy bien si a los 11, a los 14, pero por esa etapa, mi mamá me contó que quien yo creía que era mi padre no era mi padre, sino que había tenido un pololeo, o más bien un enamoramiento con un vecino que era mi verdadero padre. Y de ahí nunca busqué. Es como que yo enteré esto y lo guardé bajo una piedra. Lo único que hice fue preguntarle a mi abuelo por esta historia, y mi abuelo me dijo: mi papá soy yo, tu papá soy yo, así claro, que no busques más. Y yo, que no quería abrir más heridas en mi vida, lo dejé guardado. Y cuando decidí buscarlo, fue porque me enamoré profundamente de la Bárbara, mi actual señora, y yo quería contarle mi historia, y no la había contado nunca. Ningún amigo en mi vida sabía esta historia. Y cuando le conté esta historia me dijo: pero hay que abrir esta puerta, hay que buscarlo. Lo busqué, yo no sabía nada, él no había visto una foto, no tenía una imagen de él, no sabía nada, absolutamente nada. Y lo invité a encontrarse conmigo, y es bonito lo que relata el libro, que Rodrigo Barría lo busca, que es, se sube al auto en Isabel la Católica con Vespucio, se viene de Concepción, lo veo y es igual a mí, es idéntico, la nariz larga, tiene muchas cosas del mismo porte. Yo soy muy grande, mi familia es chica, yo mido 1,88, mi familia es baja. Y él se sube muy nervioso, y lo primero que me dice es: te quiero explicar, y yo le tomé la pierna y le digo: no necesito explicaciones, no ando buscando explicaciones, ando buscando un padre, que es muy distinto a buscar explicaciones, ando buscando algo nuevo. Y nos fuimos a comer un cordero ahí en un local, y pasamos casi de largo. Lo único que me pasó es que fui a presentarle a la Bárbara, porque el miedo de que se me volviera a escapar era tan grande que le dije: no me importa que te vayas, lo que importa es que conozcas a la Bárbara. Y a las 3 de la mañana fuimos a tocarle el timbre a la Bárbara, a 2 de la mañana, para que lo conociera. Y él era muy distinto, pero muy parecido a mí. Era alguien que había estudiado forestal, pero había vivido una vida como forestal, no empresario, un gallo que raleaba pinos él y vivía en la naturaleza permanentemente, una persona que amaba pescar, pero vivía en una cabaña, vivía en la casa de una polola en ese minuto.
pero me encontré con muchas cosas que yo no pensé que me iba a encontrar de mí mismo y que estaban ahí. De hecho, el primer experimento genético que yo hice fue que lo vi correr y corría igual a mí, me puse nervioso, de hecho se me cayó una lágrima, no lo cuento, porque te das cuenta que como experimento genético existe. Mordía la lengua como yo, martillaba como yo, corría como yo, le gustaba pescar como yo, le gustaba meterse al mar como yo. Increíble, como sin haberte formado junto a él. Uno no es solo cultura, los genes tienen algo ahí que uno descubre, y toda la opción de ciertas formas que yo no sabía de dónde venían genéticamente en esa carga que él me había dado. En el fondo es como la memoria de la sangre, dicen algunos. Sebastián, ¿y tú crees que la figura presidencial, yo sé que a lo mejor es políticamente incorrecto decirlo en tiempos de discurso más feminista, digamos, y a veces ese discurso feminista, no el más radicalizado, tiene razón en muchos errores que se han cometido en un tipo de liderazgo patriarcal, vertical, pero hay elementos también positivos de la paternidad que tú has aprendido y has construido también. ¿Hay algo de paternal en la figura, hay algo de padre en la figura del presidente? ¿O cómo has visto tú en Chile, en tu contacto con la gente? Porque entiendo que tú te interesa conversar con la gente, conocer la gente del Chile real. A ver, ¿cómo ves que perciben o qué esperan de un presidente? Cuando dijiste eso al principio, yo me acordé de algo que no sé por qué lo tengo grabado en algún archivo en mi cabeza, que es cuando se discutió en Chile cómo llamarle al presidente de la República, que fue una discusión muy fuerte entre 1826 y 1827, si le poníamos director supremo o presidente de la República. Hay un discurso notable de un parlamentario que justifica llamarle presidente y no director, por la razón de asumirlo como un padre. Es el pater family de Chile, es el que representa los más altos valores. Esa es la descripción, te voy a contar después porque es muy bonito el discurso, de cuando él justifica por qué no director, porque él decía director es alguien que es como director de orquesta, en cambio presidente es más bien un pater family, alguien que representa la figura del primero entre todos, pero es parte de la familia. Esa era la idea de cuando se instala este nombre en Chile. Qué interesante. Qué interesante esa observación que tú haces. Ahora, te pregunto derechamente, ¿tú crees? Porque una cosa es lo que se dice racionalmente, pero el inconsciente colectivo, así como existe la memoria de la sangre, existe, ¿no? Hay en el inconsciente, nosotros hemos tendido a elegir presidentes que son paternales, que acogen, que dan seguridad, que dan un cierto signo de autoridad. ¿Tú crees que el presidente Sebastián Piñera, tú lo conoces bien? Antes no lo conocía, pero entiendo que lo conociste en un estacionamiento de auto. Exactamente. Sí, ahí lo describes en el libro, ¿no? Tenías quizás una imagen y después descubriste un Piñera que no todos conocemos. ¿Tú crees que él tenía esos atributos o le faltaban esos atributos? ¿Cuál es tu diagnóstico? Mira, una cosa antes para terminar la reflexión. Yo creo que es padre o madre, pero es una figura que genera más bien esta sensación, no Piñera, sino que esta sensación de tranquilidad y que sabe hacia dónde más o menos vamos. Que es lo que nos pasa a todos los padres, que no tenemos idea más o menos dónde vamos, pero normalmente nuestra misión es darle seguridad a la familia que tenemos algo más o menos claro. Pero de ahí te contesto de Piñera, yo creo que la figura en el siglo XXI, el presidente, se parece menos a ese padre autoritario, y se parece más al padre protector, a ese padre que colabora con el otro, que escucha, que interpreta, y probablemente el gran desfase que tenemos entre el siglo XX y el siglo XXI de la figura presidencial es que seguimos buscando padres autoritarios y no padres protectores, o madres protectoras en ese sentido. Después sobre el presidente, yo creo que el presidente más bien es un gran gestor, y los gestores a veces son buenos padres, pero a veces no. Y en esta crisis no le funciona. Un padre que solo gestiona problemas a veces necesita ser alguien que da tranquilidad. Yo creo que él más bien es un gestor, y como todo gestor se mueve más por las ansiedades, por las pasiones, por lo que cree, y aquí se necesitaba una figura mucho más de un padre o una madre en ese sentido protector, que cobijara a un país en crisis, y por eso no le ha funcionado también esa figura del gestor. El gestor es bueno cuando tienes que levantarte después de un terremoto, 2010. El gestor es bueno cuando tienes que generar una innovación o una empresa. El problema es que nos encontramos en un país que cambió mucho en 2 años, entre la crisis social y la pandemia, y probablemente necesitamos a alguien más que fuera un cobijo, más que alguien que fuera tan gestor de soluciones. El problema cotidiano en mi casa, en la discusión con mis niños, no es cuántas vacunas vamos a poner, eso es la gestión. El problema es, papá, hay una salida después de esta crisis, mamá, ¿qué viene después de la pandemia? Mamá, ¿me puedo quedar tranquilo? Mamá, ¿me puedo sentir seguro? Que son otras conversaciones las que están sobre la mesa en las crisis. Sebastián, ¿tú crees que de alguna manera este juicio tan radical que se ha hecho sobre Piñera, sobre todo desde la calle, llamándolo asesino, comparándolo con un dictador, demonizándolo,
¿Ha sido excesivo, injusto? Hay elementos, tú conociste a Piñera más cerca que la mayoría de los ciudadanos tal vez no conozcamos y que él mismo a lo mejor no ha logrado comunicar, o dimensiones de Piñera que tú conociste cerca de él, tal vez distintas, que no se han hecho públicas. A ver, me gustaría tener tu mirada, me interesa tu mirada. Primero, respecto a esa izquierda, y lo digo así abiertamente, quedó como huérfana después de la dictadura, y yo soy alguien que no le tiene un cariño a la dictadura de ninguna forma, pero quedó huérfana y anda buscando en esa iconografía a alguien a quien enfrentar, y por lo tanto es como anda buscando dictadores en todos lados acá ahora, y no es cierto, y lo digo abiertamente porque es un problema moral que ha tenido la izquierda en el mundo, que después de las derrotas de las dictaduras por la democracia, se quedó sin causa, y busca causas, inventa estas causas, y por lo tanto, y como la izquierda más radical, o más bien la izquierda que viene de la estructura marxista, lo que busca finalmente es una contradicción permanente. Engel, en el fondo, necesita moralmente sentirse superior al que confronta. No cree en lo deliberativo de la democracia, que valora al otro por superior, sino que cree en la contradicción y por lo tanto necesita esta moralidad superior y victimizar, o más bien demonizar al adversario. Entonces, primero leámoslo desde allá, leámoslo de una izquierda huérfana, de un proyecto democrático, y como tiene orfandad de un proyecto democrático, necesita generar esta iconografía que la fricción es contra un inferior moral que necesita combatir, un empresario, un dictador, y se instaló muy fuerte en el debate democrático. Si yo, que soy un demócrata, que creo en lo deliberativo, lo que busco al final en el adversario es más bien la posibilidad de encontrar algo bueno en sus ideas para mejorar las mías. Y yo creo que ahí hay algo cultural muy fuerte. Eso primero, Cristian. Sí, interesante, Sebastián, y me recuerda una frase de un psicoanalista famoso del siglo XX, un tanto complicado de leer, pero bien genial, que se llama Lacan, que decía: hay que matar al padre. De alguna manera, aquí se está buscando matar a un padre, ¿no? Encontrar un padre al cual matar, para constituir tu propia identidad. Exactamente, y como necesitas construir tu identidad por contradicción, necesitas a alguien que sea verdaderamente malo en tu iconografía, un asesino, claro, un empresario que con el lucro lo que quiere es matar gente. Hay algo ahí detrás de eso que yo probablemente me ha hecho alejarme muy fuerte de esa izquierda, porque busca causas morales en que necesita la inferioridad moral para alguien para eso. Sobre el presidente, yo tengo la mejor opinión personal de él, la mejor. Me gustaría decir algo en lo humano malo de él, es una persona preocupada, detallista, cercana en lo humano, y por lo tanto me parece que esa iconografía puede ser malo o buen gestor en la crisis, lo que estábamos hablando, si necesitábamos otro tipo de liderazgo y todo, pero en general yo pocas veces vi a alguien más preocupado de los intereses del país genuinos, equivocado a veces en su propio diagnóstico, pero cada vez que discutió conmigo como ministro, nunca sentí que detrás de él estaba cuidemos el partido, cuidemos la coalición, cuidemos los intereses de alguien, sino al revés. Era una obsesión casi al borde del perfeccionismo, porque la decisión que tomáramos fuera la más adecuada y la más correcta para beneficiar a quien queríamos beneficiar. Insisto, esto no lo transforma en un superior intelectual, porque muchas veces yo encontraba que estaba equivocado en el diagnóstico que él tenía, pero cada vez que vi al presidente Piñera, encontré un genuino interés por solucionar un problema social, un problema económico, un problema político, y no un interés particular o individual hacia adelante. Y esto cuesta explicarlo, porque muchos han demonizado la figura del presidente en esa dimensión, que justo es la que yo nunca demonizaría. Otra vez el carácter, otra cosa es la forma, otra cosa es el tipo de liderazgo, pero si hay algo que yo leí muy bien de él, es que cada vez que me peleé con él, y nos peleamos bien duro, fue porque ¿qué creíamos que era mejor para ayudar a los chilenos? Esas peleas eran interesantes y yo lo respeté mucho intelectualmente y espero que él lo haya hecho conmigo, porque yo veía en sus argumentos un legítimo interés por el otro y no un legítimo... Y yo he visto muchos políticos que hacen lo contrario, que todo su debate tiene que ver con el juicio que le va a hacer la historia, con cómo políticamente quedan bien con su sector, con cómo que va a pensar los que más influyentes sobre él. Yo creo que al revés, él llega a ser arriesgado en esas decisiones y por eso toma malas decisiones, porque está todo el día pensando, convencido que su decisión es la mejor para ayudar a alguien, y se juega la vida en esa decisión y escucha poco, pero es otra dimensión del problema. Él sí pero cree... me impresiona, Sebastián, que digas eso en el sentido de que hoy día la impopularidad del presidente Piñera es muy alta y tú estás dispuesto incluso a decir esto a costa de perder votos, ¿no? Algo que te dije al principio, Cristian, en mi búsqueda permanente, es que yo voy a decir siempre lo que pienso. A la gente a veces no le gusta de mí. Jamás digo algo por ser popular, ni estoy en un partido por lo que me conviene. Yo las decisiones que he tomado en política y lo que defiendo es lo que creo. Y lo mismo es lo que opino. Y jamás acomodo mi opinión respecto a... Puede ser malo, puede ser bueno. Mi asesores a veces me dicen te volviste loco, pero prefiero hacerlo así, que creo que es parte importante
del piso en que estamos los políticos. No nos creen, porque no somos creíbles, porque nos adaptamos y nos preparamos para decir lo que es políticamente correcto. Y yo soy bien rebelde o iconoclasta en ese sentido. Yo prefiero decir lo que creo que es correcto que decir lo que es correcto para que todos me aplaudan al otro día en la plaza pública. No me ha ido mal con eso, he tenido buena evaluación ciudadana, pero voy a defender siempre el riesgo de que gente me rechace, pero no voy a decir lo que creo y creo que esa es la falta de credibilidad en la política, que dudan todo el tiempo si lo que estamos diciendo es lo que es popular o lo que creemos realmente. En mi caso lo voy a decir siempre. Sebastián Sichel, en el Jardín, estoy conversando con el candidato a la presidencia de la República, candidato independiente dentro del Pacto Chile Vamos. Tu historia es una historia de dolor, de precariedad original, de una madre que fue drogadicta y después se comenzó a rehabilitar. Tú cuentas esa historia, una madre que después descubrimos en el relato que en realidad muchas cosas que hizo fueron para protegerlo a usted, a ti y a tu hermana, pero es una historia dolorosa, triste, de precariedad, en una casa con ventanas de plástico, de nylon, no sé, en Concón. Ahora, yo una vez entrevisté a Boris Cyrulnik, un psicólogo, psiquiatra francés que acuñó el término de resiliencia, la capacidad de superar un pasado dramático y difícil y no convertir eso ni en resentimiento, sino al contrario, convertirlo en una fuerza creadora y transformadora. Pero se preguntaba, Cyrulnik, ¿por qué en algunas personas se produce esa resiliencia, incluso en una misma familia, entre hermanos, y en otros no? Él investigó víctimas de la guerra en el Medio Oriente, gente que unos terminaban drogadictos, alguien que había recibido una bomba, me acuerdo, en el Líbano, en una familia, otro se transformaba en un terrorista radical y otro, en cambio, en un médico que incluso recibía a judíos en los hospitales y los sanaba. A ver, ¿cómo fue que todo eso que viviste no se transformó en resentimiento? ¿Hubo resentimiento en algún momento? ¿Qué piensas tú de ese resentimiento y cómo se puede trabajar? Es legítimo ese resentimiento que hay gente que tiene porque ha sido abusada, porque la vida ha sido injusta con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Que hay algo que late también muy fuerte, o latió fuerte en una parte del malestar, expresado en octubre. Hubo, o sea, no voy a vender lo distinto. En mi vida hubo, yo creo que hasta los 24, 25 hubo mucho resentimiento, hubo mucho dolor acumulado de sentir que me costó tanto llegar hasta ahí, y una sensación colectiva de que a algunos les costaba tan poco, que no se ve transparente en esta emoción, como me imagino yo entrando a derecho. Que me pasó, era como, y además dolor también con mi madre. Yo dejé de hablar con ella mucho rato, 2 o 3 años no hablé con ella, corté todas las relaciones con mi familia, obvio, porque en el fondo hay una sensación de que tú puedes nadar para llegar a la otra orilla, pero a veces te cansas de tanto nadar y vienen rayas personales a partir de esa natación, o sea, desde ese sentido de que estáis siempre tratando de sobrevivir. ¿Cómo se sana? No tengo fórmula. ¿O qué hice? Yo creo que pasaron varias cosas nomás. Me pasó primero enamorarme de una mujer maravillosa, de que me dio una tranquilidad que no había sentido en mi vida, sentir una familia, a eso me refiero con ella, ¿no? Con ella por primera vez sentí que tenía un espacio común, que tenía con quién vivir, que quería llegar a mi casa, que quería acostarme en esa casa, que quería moblar esa casa. Entonces primero una sensación humana de por primera vez tener un espacio común con alguien y que fuera un espacio grato. El encuentro con mi padre también fue muy importante, darme cuenta que no tenía nada que cobrar porque me sentía bien por estar con él y no tenía eso. Y probablemente, que más o menos la misma etapa, la salida de mi madre de sus adicciones más profundas, se me juntaron. Y me pasó algo humano, que también tiene que ver con esta sensación de que llegué a puerto. No sé por qué, pero llegué. A los 30 años sentí que, mira, ahí tengo lo que necesito, en todos los sentidos posibles de la palabra, materialmente, espiritualmente, humanamente, y por tanto parar el resentimiento porque no tenía nada más para dónde remar. Si alguien me pregunta, ¿tu sueño era ser presidente de la República? No, nunca lo fue. Mi sueño era tener un cartón profesional, casarme, tener una familia, y tener una sensación que a esa edad me vino una tranquilidad moral de que tengo todo lo que y no necesito más. Y todo lo que me ha dado la vida de ahora en adelante es puro agradecimiento por mí. Es por añadidura. Es como, me gusta, y por eso he sido libre para trabajar en el sector privado, renunciar cuando quise renunciar, porque señora nos fuimos 6 meses no sé dónde, de salirme de lo que no me gusta, como que tuve una tranquilidad. El por qué no tengo respuesta, no sé qué me pasó. Es una conversa que tengo harto con la Banja, mi hermana, la Banjita, que ella también le ha costado un poquito más, pero que ha sido una lucha permanente con un destino predeterminado que no era que no es la precariedad simplemente, es la rabia. Yo como que dejé la rabia guardar en un cajón y la logré contener y me dejó de molestar, hace mucho tiempo ya.
pero en su minuto era mucho más importante que mi sentido de perseverancia me comía, me devoraba, pero no sé, no tengo una buena explicación, lo que tengo es una buena sensación de que estoy tranquilo. Lo único que todavía me molesta es cuando a veces en alguna entrevista dicen algunos, oiga, Sebastián tuvo una vida entretenida, dijo el otro día una senadora, Sebastián un buen candidato tuvo una vida entretenida, y ahí me da rabia como es, no fue entretenida, no fue lo más lejos de la entretenida, porque te acuerdas de muchas cosas duras que todavía te aparecen y que te las vais tratando, porque fue duro. Sebastián, ¿tú crees que en el pueblo chileno real, estoy hablando de la gente de la calle, el ciudadano de a pie, hay rabia, resentimiento, o hay un resentimiento y una rabia que uno percibe en los diálogos, en los debates políticos, etcétera, en los discursos, más bien de una élite que exacerba eso? A ver, ¿cuál es el estado de ánimo? ¿Cómo percibes tú el estado de ánimo del país real? Yo creo que una mezcla entre cansancio de una gran clase trabajadora chilena. Nosotros hemos armado como una mitología de una clase media, como culturalmente, con ciertos valores comunes, como los radicales, como el principio del siglo pasado, que uno se imaginaba una clase media con ciertos valores comunes. Lo que yo veo más bien es que Chile tiene una gran clase trabajadora y emprendedora, que es el 80% de la población, y que rema todos los días para salir adelante, y que cualquier crisis la hace volver al miedo inconcebible a la pobreza, citando la canción, sí. Y por lo tanto con un riesgo permanente de que siempre puede volver a la fase inicial. Entonces, veo más bien un cansancio de estar nadando todos los días. Algo te quise decir en mi vida en la universidad. Mi rabia tenía que ver con sentir que pues quiero llegar a la otra orilla y poder tomarme un mate. O como me dice una gran amiga mía de la Universidad de la Yuma, que es becada y que es muy cercana a mí, cuando un amigo le decía, usted tiene que ser más austera, y dijo, yo me cansé la austeridad, lo que quiero es dejar de tener que estar luchando todos los días por no ser austero. Entonces, primero, mucho cansancio, mucho agotamiento de la promesa de que va a llegar a la otra orilla y no llega, y una política que tomó este cansancio y agotamiento y lo transformó en rabia. Algo te decía, en culpar al otro. Esto es culpa de los empresarios, esto es culpa de la izquierda, esto es culpa de la derecha, esto es culpa de usted. En el mundo de la concertación, mucha autoflagilancia, porque no hicimos lo que había que hacer. En el mundo de la derecha, muchas culpas sociales, que no entendemos el país en que vivimos, y se ha ido transformando en rabias contenidas por alteridad, buscando un culpable de esa interpretación, en vez de escuchar mucho más ese cansancio, y yo creo que lo más valioso que podemos hacer los políticos en estos días. Por eso yo salgo tanto a la calle, voy a tanto a las filas del banco, porque si tú sientes ese cansancio, te das cuenta que lo que tienes más bien es una rabia por la desigualdad de esfuerzos, por esa sensación de que yo quiero salir adelante con mi esfuerzo y con mi mérito, pero quiero que no me cueste tanto, o más bien que nos cueste más o menos lo mismo a todos llegar al mismo lugar. Y esa es la sensación contenida. ¿Qué pasó en octubre? Que se cansaron de esperar cambios como las pensiones, cambios como que les hicieran la evaluación social, y prefirieron o miraron más bien pasivamente la violencia. No diría que la prefirieron, pero la contemplaron, como dijeron, bueno, si no resulta por este lado, veamos qué pasa por esto otro. Y nuestra gran responsabilidad de los demócratas es que no haber podido resolver vía democracia esa sensación del cansancio colectivo que tiene la gran clase trabajadora o emprendedora de Chile. Sebastián, en el libro tú hablas de que hubo una rebelión, pero contra los ingresos, abusos y privilegios. Son esos tres elementos que parece que hacen el combo que finalmente produce el estallido. Me gustaría profundizar un poquito en eso. Sí, yo alguna vez escribí algo que estaba largo, eso lo pregunta Rodrigo Barría, el escritor, y yo alguna vez escribí algo más largo que se llamaba La Rebelión del Living, que por ahí anda dando vueltas, que yo sentía antes del estallido social que había una rebelión del living. ¿Cuál es la rebelión del living? Primero, la mitad de la población chilena siente que no le alcanza para llegar a fin de mes porque los costos de vida se disparan. Cuando tienes la mitad de los trabajadores ganando menos de 400 lucas en el país, alguien dice, bueno, está bien, pero por más que trabaje, no me mienta, por más que ahorre en la AFP, me saque la mugre todos los días, igual no llego. Después hay una segunda rebelión que era, y aún así, cuando me saque la mugre, hay alguien que me trata y me maltrata cotidianamente mal. ¿Cómo? El Estado me dice, vaya a sacar le van a pagar su licencia médica si vaya a la COSPIN y se encuentra una fila gigante, y el Estado le da lo mismo y se puede demorar 70 días en pagarte la licencia y no pasa nada, y vaya al Banco Estado y saque cuenta RUT y hay una cola gigante, o le dicen, abra su local, sí, bueno, espere que el CNM de Salud se va a demorar 6 meses hacia adelante. O en el sector privado, le dice algo tan obvio, yo quiero contratar un celular, me por un segundo, pero quiero cortar el servicio y me puedo demorar 90 días en cortar eso. Es una sensación de que, aun cuando yo creyera en el mercado y en el Estado,
el Estado y el mercado tiende a abusar de mi posición de alguien que no tiene la capacidad de resolver cotidianamente el conflicto frente a esa cosa. Y la más dura es la de privilegios. Nosotros tenemos una élite poco diversificada en general. De hecho, eso es parte de lo que se destaca más de mí, demuestra lo poco diversificada que somos. Yo soy el negrito de Harvard en un espacio político y yo en mi liceo era uno más de todos que éramos más o menos iguales. Mi mejor amigo Philip no conoce a su papá, mi mejor amiga la Paula fue criada con su abuelo, el 99% de mis compañeros, el chico de diseño lo crió su abuelo, son así como yo y son un liceo de Las Condes, no estoy hablando de un liceo, sin embargo la élite tiene historias de vida, de trayectorias muy parecidas y por lo tanto alguien siente en general que es verdad que tenemos una sociedad que el mérito y el esfuerzo son importantes, pero que tú tienes un techo de dónde llegar. Tú puedes nacer en la Pincoya y llegar a Ñuñoa, pero la verdad a la dehesa no vas a llegar, aunque quisieras. No digo que eso que es una aspiración natural, pero algo te hace sentir que no estás ahí. Puedes estar en política y ser concejal, incluso quizás ser alcalde, pero nunca vas a ser ministro, presidente de la República. Eso está vedado para espacios de desarrollo. No es que tú quieras serlo, pero tienes un techo de cristal que te afecta. Para decirlo rápido, tienes un piso de cristal que es que te va bien mientras tienes trabajo y tienes un techo de cristal porque no puedes saltar hasta donde quieres llegar. Y eso hace una sensación de encierro colectivo que nos hace muy mal. Y la política, que era la herramienta de justicia, en los 60 la gente usaba camisetas con la polera de los políticos. Yo tengo un cuadro aquí de Eduardo Frei Montalva al lado mío. Me acompaña hasta el día de hoy porque era de mis abuelos y a mí me enorgullece. Dejó de ser la iconografía el que cambiaba estas condiciones, el que mejoraba mis ingresos, el que me protegía contra el abuso, el que rompía la brecha del privilegio, sino que se transformó en un club social encapsulado en que en realidad parece que habla de sus propios problemas. Oye, los de RN van a tener libertad de acción para apoyar a Sichel o no. Oye, el matrimonio igualitario perjudica a Ladino o beneficia a Sichel. Puras conversaciones como de la farándula y no de los problemas cotidianos de esta situación de cristal que encuentra o que intúa a la clase trabajadora o a los grandes chilenos. No hemos podido recuperar esa conversación. Y por lo tanto las rebeliones, si usted me entiende y habla todo el día de sus problemas, parece ser que incluso los anárquicos pueden ser para mí legítimos, que es muy terrible, y nosotros lo que tenemos que hacer es recuperar el valor de la democracia como el articulador de ese cambio, de esa rebelión, diciéndole, oiga, la mejor forma de canalizar su rebeldía, en mi caso, es por la reforma, no por la ruptura, que creo que es lo que representa Jadwe, pero da lo mismo, pero de alguna forma la canalización democrática de esa demanda debe ser más legítima que la violenta. Pero eso es un deber nuestro y una responsabilidad, primero de condenar la violencia, pero también de volver a erigirnos como aquellos que rompemos los techos y los pisos de cristal. Sebastián, escuchándote uno pregunta, ¿y por qué este candidato con este discurso, con esta conexión con la ciudadanía, con la impotencia de la mayoría de la clase media, con el discurso contra, en el fondo, lo que se ha hablado mucho de la casta, todas las del club, la izquierda habla de la casta? ¿Por qué no estás en la izquierda o en la centroizquierda y estás en la derecha? A ver, ¿este discurso puede ser también un discurso que puede tomar la derecha? A ver, explícame un poco eso. Sí. Tu domicilio político. Voy a partir por alteridad, ¿por qué no en la izquierda y después parto por convicción? Sí. Yo siento que el mundo de la centroizquierda y la izquierda primero empezó a ser seducido por el rupturismo, por esta idea de que no fueron 30 años, o sea, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, por una idea, yo diría que a esta altura como media bizantina, de que efectivamente el problema es lo que nos pasó hacia atrás, no la celeridad de lo que nos tiene que pasar hacia adelante, y contagió como un virus letal a todo el mundo de la centroizquierda, del cual yo era parte. De repente me di cuenta que la autoflagilancia había devorado todo esto y que parece ser que el problema era fundacional, que el problema era Elwin, que el problema era Benninger, exactamente lo que para mí eran los íconos de por qué yo estaba en política, que el problema eran los acuerdos, que el problema era la democracia, que el problema, entonces había algo, que el problema era el mercado incluso, que el problema era el mercado, que aquí que se empezaron a enamorar un poco de un relato que venía más de la izquierda rupturista tradicional, el PC particularmente, que empezó a decir, ¿saben qué? Nos equivocamos. Lo que hicimos está mal. Y que ese discurso permeó a todo el mundo de la centroizquierda hasta tal punto que gente que yo tengo mucho respeto y admiro, como Ignacio Bocar, pensaron que su rol era ponerle matices a este discurso de la ruptura con lo que habíamos avanzado. Yo no me sentí cómodo, por eso me fui en 2013, en un minuto cuando me pasaron al Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana por defender lo que yo creía que era importante, que por ejemplo en la educación particular subvencionada, alguien dijo, es que no podemos opinar esto, y dije, no, es que yo creo que podemos opinarlo, que tenemos que reformar lo que creamos y no destruir lo que creamos.
Y cuando el espíritu de la destrucción se comió a la centroizquierda, yo no me sentí cómodo. El centro, pero no es que se haya comido a la centroizquierda para ser justo, pero minimizó políticamente a esa centroizquierda y empezó a tener el eje, esa coalición, en la izquierda. Entonces, yo admiraba a Elwin porque Elwin había logrado poner el centro reformista dentro del eje de la centroizquierda y dejar a los rupturistas más bien como una fuerza minoritaria, y de repente me di cuenta que el péndulo cambió, y al otro lado, una involución en esta lógica, y además con un alto enamoramiento de la burocracia en sí mismo, más que de la justicia, no me sentí cómodo naturalmente de alguien que creía lo que yo creía, que esas reformas para Chile se sintiera en minoría en un espacio que lo que creía más profundamente era la tesis de ruptura con lo que habíamos construido. Después intenté, contando toda mi historia política, reconstruir un espacio de centro que era más natural para mí, con fuerzas reformistas de centro, de armar un partido con Ciudadanos que no fue como el AJO, podría contar mil historias ahí, pero me di cuenta que también teníamos una crisis de gobernabilidad, no solo de tesis. La atomización del sistema político en múltiples minorías impide hacer un país que construya grandes mayorías que aseguren la gobernabilidad de los campos. Esto no se trata solo de que estemos en el barrio los que pensamos igual, que somos iguales, sino que también se trata de construir mayorías, como lo hizo la Concertación, para construir la posibilidad de hacer reformas. Y yo tengo la sensación, no lo tengo, me pasó, que en el mundo de la centro-derecha había más espacio para este camino del reformismo que al otro mundo. O sea, que me impresiona ver una derecha hoy día que no yo en la universidad veía a la derecha y no creían en el divorcio ni creían creían en la existencia de los hijos naturales, legítimo y ilegítimo, y yo era hijo natural, era como absurdo para mí, o veía que defendían los senadores designados, o que tenían visos autoritarios, creían en la democracia protegida, y hoy día me encontré en una centro derecha que cambió todos esos paradigmas, cree en la democracia, creo que tenemos una derecha democrática, no la extrema, pero tenemos una derecha democrática, que cree en el valor de la democracia, que cree en el valor de la diversidad y que ha creído en el rol del Estado como no creía en los 90. En el paradigma de Chicago empezó a desaparecer y te dice, oye, el Estado puede hacer protección social. Fui ministro de este gobierno y pude crear el ingreso mínimo garantizado o crear el IFE, que son herramientas de protección social, y cree que el Estado debe ser proveedor de servicios, y tenemos discusiones sobre la solidaridad del Estado. Por lo tanto, creo que evolucionó positivamente a un espacio más natural del reformismo. Y me siento cómodo acá, obviamente. Estoy en la elección en que yo quiero que el eje de esta coalición esté en este centro reformista y no en la derecha resistente al cambio. Y eso es lo que estamos debatiendo. O en la derecha popular o populista, que lo que busca más bien es decir lo que está de moda para ganar la elección. Pero ese es el debate en una primaria. Espero que el eje quede en esta mirada positiva de que mercado y Estado, como Adenauer, se necesitan para una mejor sociedad hacia adelante, y queremos que den todo el Estado que sea posible, todo el mercado que sea posible y todo el Estado que sea necesario, y que libertad y justicia son parte de la misma ecuación, justo lo que dejó de creer la izquierda en Chile. La izquierda de Chile cree que por la justicia es válida la violencia muchas veces, que por la justicia se tiene que truncar la libertad, mira lo que ha hecho Jadwe con la libertad de expresión. Y si bien hay ciertos mundos de centro izquierda que piensan lo mismo que yo, creo que son de una generación mayor que tiene el trauma de la dictadura y que les permite cruzar el río, y están ahí como ya en la etapa de la jubilación, sin incidencia política, tratando de hacer matices, pero que no son relevantes, que la conducción de la coalición del frente va a estar más entre Jadwe, Yarna Proboste, que también creo que representa parte de ese mundo, y no en el mundo que yo me sentía culturalmente representado. Por último, Sebastián, no puedo dejar de preguntarte algo, ya que estoy hablándote desde una biblioteca al lado de un jardín, una biblioteca un tanto caótica. Yo sé que los libros han sido un refugio, lo fueron para ti. Y entiendo que hay algunos libros que han sido entrañables. Entiendo, por lo que cuenta Rodrigo Barría en Sebastián Sichel, Sin Privilegio, que el libro, entiendo, creo que está ahí, El Reino de Manuel Carrer, te gustó como libro, te marcó como libro. Tuve la suerte de entrevistar a Carrer hace un par de años atrás. A ver, ¿por qué te tocó ese libro? O sea, primero me fascina Carrer, me fascina esta idea como como el ensayo novelesco del relato en que él mismo se involucra, aunque Yoga, el último, no me provocó ni una pasión, pero en general me he leído todo, desde su etapa de novelista puro, Bravura o El Bigote, hasta allá. Y El Reino en particular porque me sentí reflejado en esta búsqueda de la fe, o pérdida de la fe, que en el caso de Carrer hace, a través de la búsqueda intelectual y de la biografía o del testimonio de los evangelistas, particularmente uno. Entonces hay algo de esa búsqueda que siempre yo he tenido con la fe, de entrar y salir, de que de repente me acerco, de repente no me acerco, como yo soy alguien probablemente que el testimonio me marca mucho para la credibilidad de una persona, me parece muy valiosa esa búsqueda testimonial
personal, pero también de los evangelistas, para descubrir dónde falla. Y además hay una frase que me marcó para siempre el reino, eso no se lo dije a Barría. La gran tesis de Carrel en el reino es que termina diciendo, yo creo que Santiago lo que hace, o Lucas lo que hacen, es exagerar los hechos y exagerar el propio rol por el miedo siempre de ser menos de lo que realmente debería ser Jesús. Por esa cosa que todos los seres humanos vivimos acá en el alma, de que de repente nos descubran que no somos tan como creen que somos, porque somos un poco peores. Y creo que hay algo de eso, de la historiografía en general, que a mí me apasiona, de la biografía, ¿no? De cómo descubrir el personaje real fuera del mito que creamos hacia adelante. Y creo que Carrera hace eso muy bien con la Biblia. La Biblia es un libro intocable, pero cuando se mete Carrera, empezamos a descubrir por qué en los distintos evangelios Lázaro en algún lado es una figura trascendental que ha resucitado, y en otro un personaje secundario. Hay algo bonito ahí, me gusta mucho Carrera, pero insisto, Yoga, que lo leí hace poquito, hace como 3 semanas, no me provocó la pasión, porque creo que se metió más en su ruptura matrimonial que en la pasión real, pero sí, soy un gran lector, me gusta mucho leer, siempre ha sido mi refugio. En general, leo, estoy terminando de leer el libro de Humboldt, que es una maravilla. Una maravilla. Además, con el tema del cambio climático, todo lo que yo estoy con la economía circular me fascinó, y leo en paralelo, estoy leyendo una biografía de Galileo Galilei en paralelo, pero me gusta mucho, y son mi refugio incluso en la política. Cuando estoy muy agobiado, leo cosas así que me saquen de la política. No voy a mentir que estoy leyendo filosofía política y lo que está escribiendo Bobbio. Hoy día no. En general busco hartas novelas biográficas, o novelas o biografías para leer en estos tiempos. Sebastián, yo te quiero agradecer este grato paseo, esta conversación. Espero que haya sido grata también para ti, aquí en mi jardín en esta tarde. Recordarle a todos los que nos escuchan que nuestro auspiciador es Seguro Lucas, de la Cámara Chilena de la Construcción, también Fundación Irarrázaval en sus 100 años. Todos los lunes conversamos en el de Jardín con los profesores de Chile, y concurso de poesía en viaje, Parque del Recuerdo. Busca las entrevistas a los poetas ganadores en pauta.cl. Muchas gracias, Sebastián, mucho éxito en lo que viene. ¿Estás optimista del resultado en las primarias? ¿Qué intuyes, qué percibes en tu propia campaña? Estoy súper optimista porque acabo de ver en la mañana una encuesta increíble, que yo partí muy abajo y hoy día estoy empatado en todos los datos con Joaquín Lavín, pero con 20 puntos menos de conocimiento. Por lo tanto, la regla debería ser que las próximas 2 semanas, que más gente te conoce en la campaña, deberíamos ganar la primaria. Tengo una preocupación que vote mucha gente, porque también en paralelo hay una primaria entre Jadwe y Gabriel Boric, y me importa ganar, pero ganar con mucha votación, de manera a después poder enfrentar la presidencial. Pero sí, estoy súper optimista, lo veo en la calle, lo veo en los datos. Hace 2 meses los periodistas me decían, bueno, usted independiente solo no tiene una posibilidad. Yo hoy día, antes de hablar contigo, una periodista me dice, bueno, parece que usted va a ganar, y apilló a Joaquín Lavín, y me da risa decirle, sí, parece que sí, pero yo he hecho lo que creo y vamos bastante bien en ese sentido. Sebastián Sichel aquí en el jardín. No se olviden de leer el libro Sebastián Sichel Sin Privilegio, un libro interesante, un relato. Nos olvidamos de hablar de la importancia del relato, pero será para una próxima conversación. Muchas gracias, Sebastián, y muy buenas tardes. Un gusto haberte tenido aquí en Desde el Jardín. Cariño a todos, mucho gusto. Espero que alguna vez me invite a conocer esa maravillosa biblioteca. Pero de todas maneras, cuando quieras. Por favor. Y tengo un rincón de Carrera. Aquí tengo todos los libros de Carrera, así que... qué bueno. Ya. Vamos a ver ahora para conversar, entonces. De todas maneras. Chao, Sebastián. Muchas gracias. Hasta mañana, nuevamente aquí en Desde el Jardín. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Lucas, Seguro Complementario de Salud de Vida Cámara. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.